Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Como siempre, un gran gusto poder saludarlo a usted, al equipo de La Hora de la Verdad y, por supuesto, a toda su gran audiencia. Bueno, senadora, todos los días, a todas horas, hay noticias nuevas aquí en Colombia. Esto no estaba previsto que lo comentáramos y es solamente para un par de palabras, porque la Corte Suprema de Justicia acaba de decir que donde hay resguardos indígenas o indígenas al mando de su propia situación, no rige la ley colombiana. Entonces, que un secuestro, como el secuestro del cabo contraguerrillero que fue metido en una jaula 2 días y que fue cogido a latigazo limpio por los indígenas, no es un delito porque eso está contra la ley indígena. Usted que viene del Cauca sabe que prácticamente entonces el Cauca entero es zona indígena donde no rige la ley colombiana. Esa noticia tenemos, senadora. El Cauca, Pues que es el departamento que más presidentes de la República le dio a este país. El Cauca, que ha iluminado la cultura política de Colombia, es territorio indígena, es un territorio no colombiano donde no rige la Constitución y las leyes de la República. Senadora, una palabrita sobre esto, por favor. Pues eso es sumamente, doctor Londoño, porque lo que significa es que ese secuestro, que evidentemente no solamente fue un secuestro, sino que incluyó actos de tortura en contra del cabo, queda en total impunidad y crea el precedente de que eso se va a poder hacer. Pero yo le digo que para los caucanos no es ninguna sorpresa, porque en el caso de las invasiones, por ejemplo, entonces lo que se hace es que si la persona invade, agrede a los dueños, daña la propiedad privada, pues como son indígenas, van a la justicia indígena y allá deciden que no, que esa es la recuperación de la madre tierra y que es totalmente legítimo, de manera que no, la ley tampoco se aplica. Esto lo que está generando es un enorme caos, porque lo que se había dicho de la justicia especial indígena es que tendría vigencia siempre y cuando estuviera en concordancia con el ordenamiento jurídico colombiano. Pero lo que hemos visto y hacia lo que avanzamos es a que una independencia total de la justicia sobre el ordenamiento colombiano, de manera que la justicia indígena genera todo tipo de nuevos procedimientos y de nuevos mecanismos, y la ciudadanía que no es indígena, pues le toca soportar los abusos que se subyacen de eso. Uno entendería que la justicia indígena recaiga solamente sobre los miembros de esa justicia. Incluso hay casos donde ha habido cuestionamientos. Por ejemplo, me permito recordar esa madre que había sido abusada por su esposo y sus 2 niñas también habían sido abusados por su esposo. La justicia indígena consideró que el hecho no era muy grave y ella estaba buscando que la justicia ordinaria sancionara a su esposo, siendo ella indígena y el esposo también indígena, porque consideraba que la violación contra ella y sus hijos merecía una sanción ejemplarizante. Yo creo que la Corte ha debido tener en consideración mucho más los problemas que se están presentando en los choques de las dos justicias y privilegiar la justicia nacional por defender los derechos de todo ciudadano colombiano en vez de tratar de complacer una justicia indígena que en muchos sentidos se ha excedido en sus procedimientos. ¿Nos obligaría a hacer otro mapa del país? El mapa de Colombia y el nuevo mapa de unas repúblicas indígenas constituidas en los resguardos donde no opera la ley colombiana y donde la Constitución colombiana no vale, porque lo que valen son las tradiciones indígenas. Válganos Dios. Bueno, senadora, a lo que veníamos, la famosa dejación de armas. Usted sabe de verdad cuántas armas se entregaron, pero sobre todo cuáles, de cuál calidad estaban esas armas disponibles para el combate, o eran fierros viejos de esos que tenían almacenados y tienen almacenados después de 50 años de estar cometiendo atropellos contra el pueblo colombiano. ¿Qué se sabe de la dejación de armas de verdad? Bueno, doctor Londoño, lo primero que hay que decir es que como colombiano, y creo que todos los ciudadanos se sienten contentos de que algunas armas se depongan y dejen de utilizarse para asesinar colombianos y para secuestrarlos y para reclutar nuestros niños. Pero el tema fundamental aquí es que como esta no es una entrega simplemente de buena voluntad, sino un asunto por el cual estamos pagando y cómo estamos pagando a cambio de estas armas. Se está entregando la impunidad de los criminales de lesa humanidad, se está entregando 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara regaladas a genocidas. Estamos entregando representación política para todos ellos,
y además de todo se les está entregando entrada a la ONP, dinero para un tanque de pensamiento, más dinero para hacer política, opciones de empleo, opciones de vivienda, todo a cambio de una sola obligación, porque una sola obligación adquirieron las FARC a través de estos acuerdos, que era la entrega de las armas, que ni siquiera le quisieron poner entrega, sino dejación. Entonces, queda con un enorme, digamos, sentimiento de que los colombianos tenemos que dedicarnos a ser deudores de esta entrega, porque lo contrario sería que nos generen una gran estafa. Y en ese sentido he venido haciendo una pequeña pesquisa en torno al número de armas que podían tener las FARC, porque no es suficiente que la ONU nos diga que recibieron todo lo que las FARC dijo que iba a entregar, sino que la pregunta real es cuántas armas tenían las FARC para saber que lo que se reciba corresponda con la totalidad de las armas. Y este tiene que ser un procedimiento muy serio, porque si las armas no se entregan todas, lo que terminamos haciendo es entregando beneficios al secretariado de las FARC y dejando que las armas pasen y recirculen a otros grupos armados, de manera que el problema de la violencia va a ser persistente en todo el territorio nacional. Entonces vamos a las pesquisas. Viendo pues las noticias viejas, uno encontraba que Montesinos le había vendido, unas personas dicen 10.000, otras dicen 50.000 fusiles AK-47 a las FARC durante ese régimen de escándalos que conoció el mundo entero. Entonces uno dice, pues si entregaron 7.000 armas y había 10.000 al menos fusiles que habían entregado, pues por supuesto la pregunta fundamental es ¿qué se hacen los otros 3.000? Y si eran 50.000, pues con mayor razón. Le pregunté al presidente Uribe cuál era el estimado de armas que había dicho la inteligencia militar que tenía las FARC. Y entonces el presidente Uribe me dijo que la inteligencia militar le había reportado durante su gobierno 40.000 armas en manos de las FARC. Estuve viendo una noticia que anda circulando por redes, un noticiero Caracol del año 2015, donde se habla de las armas que tienen las FARC. Dice que el ejército le ha incautado cerca de 40.000 armas, especifican el tipo de armas que tendría las FARC, entre las que se incluyen los misiles tierra-aire, entre los que se incluyen granadas, minas antipersonales, fusiles Kalashnikov, fusiles AK-47, todo tipo de armas adicionales. Entonces, finalmente el noticiero concluye que la información que tiene en ese momento el Ejército Nacional hablaría de 30.000 armas adicionales en manos de las FARC. Eso pues contrasta con la cifra que ya había sido baja que reportó que dijo el ministro de Defensa cuando iniciaron este proceso, donde se hablaba de que las FARC entregarían más o menos 14.000 armas. Así lo anunció el ministro, así lo puso en Twitter, así lo dijo en los diferentes medios de comunicación. Lo que sorprende, doctor Londoño y oyentes, es que posteriormente aparezcan con que son 7.000 y que 7.000 son las que vamos a recibir y que esa es una cifra elevadísima porque corresponde a una arma por cada integrante de las FARC, cuando las estadísticas estaban hablando de 5 o 6 armas por cada integrante. Entonces, ahí viene la primera preocupación que se nos genera y es qué pasa con todas esas armas adicionales, 7.000 para la cifra del ministro y por supuesto, si estamos hablando de 30.000 o 40.000 armas, pues estamos lejísimos. Y viene la segunda preocupación frente a la cual los colombianos tenemos que estar muy atentos, que son las famosas caletas. Cuando el ejército empezó a encontrar las caletas de las FARC, Timochenko reconoció que las FARC tienen más de 900, es decir, 910 caletas de armas dispersas sobre el territorio nacional. Entonces, hice un ejercicio, doctor Londoño, simple, y es, miremos qué es lo que contiene una caleta de las que incauta el Ejército Nacional. Y una de las caletas que encontraron, no la más grande ni la más sofisticada, pero una caleta bastante promedio que apareció, tenía 54 fusiles, 6 ametralladoras y material de intendencia, entre otras granadas, explosivos, lanzacohetes, cable y demás material adicional. Entonces uno se pregunta, bueno, si hay 910 caletas y las vamos a poner baratas, doctor Londoño, no digamos que tienen 60 armas, ni 50 armas, ni 100 armas, digamos que tienen 20, estamos hablando de 18.200 armas que se quedaron sin entregar y esto tiene una importancia capital a la hora de discutir si ese proceso va a servir o no,
porque si nos están entregando solamente 7.000 armas y el resto de las armas van a pasar al ELN, a todas las disidencias de las FARC, al Clan del Golfo y a todas las organizaciones criminales adicionales que tiene el país, pues entonces de lo que estamos hablando es de que estamos entregando una cantidad de beneficios al secretariado de las FARC a cambio de nada, porque la violencia va a mantenerse, no solamente porque los cultivos ilícitos van a ser controlados por otros, suponiendo que la FARC cumple, sino porque además, lo más grave de todo, es que vamos a tener las mismas armas que tenían las FARC utilizándose en contra de la vida, la seguridad de los colombianos. Bueno, y un tema en el que queremos insistir, senadora, es cuáles armas entregar. Porque una cosa es un fusil vetusto, oxidado, lleno de hollín, que no dispara, y otra cosa es un fusil de última generación en disponibilidad de hacer todo el daño que puede hacer un arma de ese tipo. O una ametralladora. Usted no ha visto que llegue a un container una ametralladora .50, ni un misil tierra-aire. Eso no ha llegado. Pero es que además, si esto fuera de verdad y si las armas fueran serias las que se entregan, ¿por qué no las muestran? ¿Por qué trabajan a la sombra? La sombra no trabaja sino el crimen. ¿Usted se imagina que esto fuera de verdad y que las armas fueran de verdad? El escándalo mediático, como se dice ahora, el que harían. ¿Usted se imagina lo que sería aquella cosa? ¿Por qué no lo muestran? Porque nos están engañando, porque se trata de fierros viejos sin ninguna capacidad. ¿Quién garantiza que esas armas sean armas de verdad? Es decir, en disponibilidad para hacer daño, y no que sean las armas que tenían en los museos guardadas, escondidas los de las FARC, que tienen que tener muchísimas armas fuera de servicio. Ese tema tampoco se ha analizado, senadora. Pues, doctor Londoño, le cuento que tuvimos una reunión con el delegado que estuvo de la ONU visitando Colombia y el señor Arnaud, que también nos recibió, a la doctora María del Rosario Guerra, al representante Federico Hoyos y a mí para contarnos un poco las impresiones que ellos tenían de este desarme. Ellos insistían en que nosotros debíamos estar tranquilos porque las armas que se estaban entregando eran armas muy importantes, armas sofisticadas, armas nuevas, que incluso muchos de los delegados militares se sorprendían de que esas armas fueran esas armas las que estaban entregando, porque estaban esperando también que fueran unas armas viejas. Eso nos dicen los delegados. Sin embargo, yo creo que ahí quedó un tema pendiente, doctor Londoño, y en el cual nosotros insistimos ante la delegación de la ONU, o dos temas. El primero es que la ley de orden público que el Centro Democrático acompañó en su renovación, usted recordará, le incluimos que cuando se entregaran las armas había que tener una descripción detallada que incluyera los seriales de las armas para poder identificar las armas, pero no solo identificarlas, sino hacer el ejercicio de trazabilidad de dónde habían venido, porque cuando el serial aparece, pues es posible identificar qué país había vendido esa arma, a qué país se le había vendido, y entonces podíamos establecer de manera más clara la manera como esas armas habían llegado a las FARC, porque, por ejemplo, no son escasos los denuncias que existen en torno a que Chávez habría otorgado también enormes cantidades de fusiles de los que él compró hacia las FARC. Entonces era importante aclarar eso. Pero usted está mencionando un tema central y es, además de lo que han entregado, nos van a dejar conocer exactamente qué fue lo que se entregó. Uno no entiende por qué en un ejercicio tan delicado que significa tanto para los colombianos, no dejan entrar a la prensa nacional a cubrir el evento, a poder firmar las armas, a poder firmar la entrega, a enterarse de cómo se está haciendo. Por supuesto que todo el respeto a la delegación de la ONU, pero yo creo que esto no es simplemente la fe en la delegación de la ONU, sino la tranquilidad de los colombianos de saber si esas armas realmente corresponden a las expectativas del país, tanto en número como en calidad y en especificaciones. Nosotros esperaríamos que esa verdad, la verdad que contarían las armas, la verdad de quién se las vendió, de dónde vinieron, cómo llegaron a manos de las FARC, que la entregará, la descripción del arma, su serial, su marca y su estado, pues se le dé a conocer al pueblo colombiano. Porque lo contrario sería un proceso que habla de que va
hacer un ejercicio de verdad a cambio de toda la impunidad que se ha dado, y ni siquiera la verdad de las armas será accesible para los colombianos. Entonces yo sí, primero lamento que el gobierno no haya permitido la visibilización fidedigna de lo que estaba pasando, porque el país hubiera podido creer mucho más tranquilamente en esta entrega si la hubiéramos podido ver televisada, si la hubiéramos podido ver a través de los medios de comunicación, pero además pues preocupa simplemente todas esas armas pasen a ser destruidas y no haya una información que se le entregue al pueblo colombiano en torno a la verdad de las armas. Y tercero, también preocupa un comentario que oí por alguno de los líderes de las FARC, que dice que parte de su patrimonio son las armas y que por lo tanto las armas entregadas deben entenderse también como parte ya de patrimonio que ellos están devolviendo para reparar a las víctimas. Entonces, queda un poco extraño el tema de que las armas van a ser el patrimonio que además nos entrega. Oye, además, ¿cómo le parece la reparación a las víctimas? Usted queda reparado porque las armas entregaron un fusil con el que probablemente mataron al marido, mataron al padre de familia o hicieron quién sabe cuál barbaridad. Queda reparado, era lo que nos faltaba. Pues, senadora, este tema de la dejación de armas es una parte de la gran farsa y compartimos plenamente sus palabras. Solamente le tenemos que decir, con toda consideración, que los de la ONU no nos merecen ningún respeto, ninguno. Esas organizaciones de derechos humanos de la ONU están plagadas de mamertos, lo sabemos desde hace mucho tiempo, eso es visible, y no se le olvide que hay un funcionario de la ONU secuestrado que lamentablemente es colombiano, lamentablemente para él, porque nadie lo busca, porque a nadie le importa. Si hubiera sido un francés o hubiera sido un argentino, entonces el escándalo fuera mayúsculo. Pero un colombiano no vale la pena. La dejación de armas, otra farsa. ¿Por qué no las muestran? ¿Por qué no dicen cuáles son? ¿Por qué no tenemos los números de las armas? ¿Por qué el secreto? ¿Y por qué le tenemos que creer entonces al señor Arnaud cuando dice que las armas son muy modernas y son maravillosas? Pues muéstrelas. Si son tan modernas y tan maravillosas, ¿por qué las ocultan? No hay ninguna razón para eso, salvo que son fierros viejos, por lo menos en su inmensa mayoría, y 10 o 15 o 20 fusiles nuevos hay para que el señor Arnaud pueda decir que están entregando armas muy modernas. Senadora Paloma Valencia, este es un tema fundamental y que tiene mucho que ver con el presente y el futuro de Colombia. Y desde aquí le mandamos un saludo muy especial a Amapola, que nos dicen ya la llevaron a Chaparral y pronunció discurso. Eso nos dice aquí Santiago, que ya Amapola está pronunciando discursos en Chaparral. De manera que felicitaciones a ella, felicitaciones a usted, y un día nos contará si va a aceptar o no va a aceptar que su nombre esté entre los precandidatos a la presidencia de la República. Bueno, oigámoslo pues, oigámoslo, doctor, por insinuación del doctor Londoño, oiga la serenata. Amapolita, amapola, yo te querré como un niño, vendrás una casa sola, llena de luz y cariño. Bueno, Amapola, no cabe duda, se volvió la niña más famosa y ya pronuncia discursos desde Chaparral. Felicidades, Paloma. Pues muchas gracias, doctor Londoño. Allá está Amapola empezando sus primeras giras, contenta, conociendo el país y entusiasmada con la causa civista. Yo creo que felicidad. Ella le gusta pasear mucho. Uy, pero doctor Londoño, yo solo le quería decir una cosa, es que yo creo que esto todo tiene que ver con esa terrible frase que pronunciara el presidente Santos a propósito de los secuestrados, cuando la ciudadanía vio que se iniciaba este proceso, empezó a exigir que se liberaran los secuestrados y las FARC dijo que no tenían secuestrados. Y el presidente sentenció a las FARC, hay que creerles. Y entonces, bajo ese régimen, nos han tenido, y es que no tienen secuestrados, a las FARC hay que creerles. Y Ervin Hoyos, que ha venido liderando las organizaciones de víctimas de las FARC, nos habla de 596 secuestrados.
Nos hablan después de los niños reclutados y dice las FARC, yo no tengo niños reclutados. La información de Fiscalía habla de 11.500 niños reclutados. Después nos dicen, no, ellos hicieron un compromiso que no quedó en los acuerdos de que los van a liberar. Y entonces liberan 11, liberan 3, y con eso debemos quedar conformes cuando en realidad no hubo una liberación como se esperaba de los reclutados. Entonces tampoco hay que creerles. Después dijeron que ellos no tenían ni un solo peso, que eran unas carmelitas descalzas. Estábamos oyendo la noticia de Mar de los 600 millones de dólares, de los 1.000 millones de dólares, pero lo cierto es que la Fiscalía General de la Nación, con el poco poder que tiene, ya habla de más de 1 billón de pesos aquí en Colombia en bienes. Eso sin contar, se acordará usted, los escándalos que hubo sobre los bienes de las FARC en Costa Rica, donde figuraban todo tipo de propiedades, entre otras apartamentos y todo eso. Entonces, ahí también nos mintieron. Y la última mentira, que esa sí ya es la más capital de todas, es que ellos no han sido narcotraficantes, cuando todo el mundo sabe que ha sido uno de los carteles más poderosos del mundo, con vínculos con el cartel de Sinaloa, carteles de los Zetas, los carteles integrados para sacar la droga de Colombia a través del cartel de los soles en Venezuela. Entonces, todo lo contrario, yo creo que aquí lo que hay que tener en cuenta es que a las FARC no hay que hacerle, y que precisamente cuando se habla de la entrega de armas, los colombianos debimos haber podido ver y verificar qué era lo que se estaba entregando, dado, doctor Londoño, que es la única obligación que les dejaron en esos acuerdos, porque las rutas del narcotráfico no las han develado, los socios del narcotráfico no los han develado, no destruyeron los cultivos ilícitos porque todo lo contrario, los van a utilizar defendiendo al campesinado que pretenda erradicar los cultivos ilícitos. Entonces, la única obligación que tenían, que era la entrega de las armas, y en esa también nos pretenden hacer una burla. Senadora, bueno, nos estábamos despidiendo de Paloma Valencia y otra vez nos vuelve a ocurrir esto. En todo caso, ya sabe que no es que la estamos cortando. Nosotros no hacemos eso, y a nadie, y mucho menos a persona tan amiga como Paloma Valencia, que estaba con nosotros en la hora de la verdad.